Innovación. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, foro que involucra al gobierno de 30 países, define en el Manual de Oslo la innovación como la introducción de un nuevo, significantemente mejorado producto, bien o servicio de un proceso, un nuevo método de comercialización u organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Este concepto describe y engloba las ramas en las que la innovación puede ser aplicada con el mínimo requerimiento de una idea que pueda convertirse en la creación o mejora de un producto o proceso. Así que al innovar también se crea y se difunde nuevo conocimiento, lo que aumenta el potencial de la economía a pesar de nuevos productos y métodos de funcionamiento más productivos. Una empresa innovadora se define por toda empresa que haya introducido al menos una innovación de cualquier tipo. Además, pueden ser consideradas de ese tipo empresas que han sido creadas recientemente e introduciendo una nueva innovación. Muchas veces, a la hora de innovar, las empresas dejan de lado los factores que pueden llegar a afectar su proceso de innovación considerablemente. Merton menciona una frase muy acertada sobre este tema. Ningún ser humano puede posiblemente prever todas las consecuencias de la innovación, por muy obvia que ésta pueda parecer en retrospectiva. A pesar de esto, las empresas poco a poco han ido identificando algunos factores que sin duda influyen en los resultados de la innovación, como lo son los costos de financiamiento de inversión, los recursos disponibles y el tiempo que requerirá el proceso. Es ahí donde se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los riesgos de la innovación para las empresas en Costa Rica y a través de qué indicadores son medidos? Si bien es cierto, las fuentes a nivel internacional nos hacen saber teóricamente los factores que podrían afectar el proceso de innovación, pero a nivel local, las investigaciones sobre el tema de innovación y sus riesgos son limitados a las fuentes externas de información. Es en este punto donde surgió la necesidad de conocer cuál es la experiencia existente sobre los riesgos a los que se enfrentan las empresas en nuestro país, lo que trae como consecuencia una segunda necesidad, conocer a través de cuáles indicadores se pueden medir dichos riesgos. Pues como una frase célebre de la ingeniería industrial nos enseña, si no se mide lo que se hace, no se puede controlar, y si no se puede controlar, no se puede dirigir, y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. En resumen, el objetivo de esta investigación es identificar los riesgos de la innovación a los que las empresas en Costa Rica se han enfrentado a la hora de desarrollar un proyecto innovador y cómo estos riesgos han sido medidos a través de todo el proceso. Es por esto que se llevaron a cabo las siguientes fases. La creación de un formulario de encuesta con un máximo de 15 preguntas en una plataforma en línea, seguido de la recolección de información por medio de una muestra de 50 personas que laboran actualmente en empresas en Costa Rica. Por último, identificar, analizar y documentar estos riesgos y sus respectivos indicadores. Una consideración importante es que para esta investigación se tomó en consideración a empresas con actividades innovadoras, ya sea de cualquiera de los siguientes tres tipos. 1. Actividades innovadoras conseguidas, lo que significa que se logró la introducción de la innovación, a pesar de que no necesariamente esta innovación fue un éxito comercial. 2. En curso de desarrollo. Esto es cuando una empresa no ha alcanzado aún la fase de introducción de la innovación. Y 3. De actividades innovadoras abortadas, las cuales son innovaciones que fueron canceladas antes de su introducción. Inicialmente, se analizó las respuestas en función a distintas características de los encuestados y sus empresas. A continuación, veremos los resultados. El 70% de los entrevistados fueron hombres y el 30% mujeres. Además, el 41% de los entrevistados se encuentra entre los 18 y 26 años, el 30% entre los 27 y 35 años, el 16% de los 36 años a los 44 y el restante 10% de 45 años a 53. Los consultados pertenecen a diversos sectores de empresas. En un 20%, el cual corresponde a la mayoría, trabajan para diversos servicios especializados, un 10% del sector de tecnología, un 8% para cada uno de los siguientes sectores: financiero, consumo masivo, industria de la producción de materias primas, industria manufacturera, además de un 6% para cada uno de los siguientes: telecomunicaciones, logística, transporte, alimentos, bebidas y construcción. Un 4% pertenece al área de salud, otro 4% a la industria química, médico-farmacéutica y un último 2% a publicidad, mercadeo y medios.
De las empresas consultadas, el 53% fueron transnacionales, el 36% empresas privadas nacionales y en un 14% empresas públicas. Otro factor importante son los distintos departamentos a los que pertenecen las personas consultadas, entre ellos calidad, comunicación, producción, investigación, desarrollo e innovación, mercadeo y publicidad, análisis de datos, desarrollo de negocios, gestión de proyectos, jefaturas, áreas de desarrollo de nuevos productos y diseño, así como gerencias. Seguidamente, se consultó la frecuencia con la que las empresas innovan. En su mayoría se desarrollan proyectos de forma trimestral, con un resultado de 36%, aunque también se obtuvo un porcentaje de 22%, tanto en una frecuencia mensual como anual. Por último, se obtuvo que el 20% de las empresas desarrolla proyectos innovadores de forma semestral. Después de esto, se compararon los porcentajes de frecuencia de realización de proyectos innovadores con el tipo de empresa correspondiente. Podemos observar que la empresa privada nacional muestra pocos programas mensuales, en un 11%, pero sí posee un programa de desarrollo de proyectos innovadores a nivel trimestral, en un 39% de los resultados, así también como el anual en un 28% y un 22% para los semestrales. Por otro lado, la empresa pública muestra mayor afinidad a los problemas anuales, con un 67% de coincidencia según los encuestados, un 17% tanto para semestrales y trimestrales. Importante notar que no hay evidencia de programas mensuales en este sector. Contrario a la empresa pública, el 38% de las transnacionales coincide en el desarrollo de proyectos innovadores de forma trimestral. No muy lejos, con un 35% se evidencia la frecuencia mensual, además un 19% los trabaja de forma semestral y una minoría de 8% de forma anual. Los riesgos de innovar fueron consultados por medio de una pregunta abierta con el fin de que los entrevistados pudieran dar sus ideas libremente y sin alterar su concepto de riesgo. Las siguientes tablas nos indican muchas de las respuestas que se obtuvieron en la investigación, algunos riesgos importantes de destacar y que consideran las empresas a la hora de innovar son la aceptación del mercado, el costo y tiempo invertido en el proyecto, la demanda del producto, los factores climáticos para algunos tipos de empresas y sin falta, recuperación de la inversión. Para esta investigación se definieron algunos indicadores que podrían ser considerados actualmente en las empresas. En la tabla podemos observar que la mayoría de las empresas coinciden en que son medidos en sus empresas los siguientes indicadores a la hora de analizar el riesgo de innovar. Costo de proyecto ha sido utilizado en un 66% de las empresas encuestadas. Tiempo de desarrollo en un 72%, demanda estimada por un 56% de la muestra y la probabilidad de aceptación del producto en el mercado utilizado en un 56% también, complementado además por un 40% de los encuestados quienes coinciden en que utilizan como indicador el tiempo de recuperación de la inversión. Dos indicadores en los que casi no incidieron las empresas fue la cantidad de personal capacitado para ejecutar los proyectos de innovación y la capacidad de alcance que tenga la empresa para llegar al mercado de interés, en un 34% en ambos casos. En adición a estos resultados, la pregunta proveía al encuestado una sección para que exteriorizara indicadores adicionales. Entre las respuestas obtenidas destacaron la cantidad de regulaciones legales del país, el tiempo que se requiere para lanzar el producto al mercado, indicadores ambientales, las oportunidades de venta del producto o servicio a través de diferentes técnicas, el convertir visitantes pasajeros en clientes reales, el nivel de servicio al cliente, impacto ambiental y el comportamiento del mercado basado en datos históricos. Además de tener en cuenta los riesgos y sus indicadores, es importante conocer cuáles son los factores reales de decisión en la empresa y qué tan importantes los consideran. Sin duda, el 92.16% de los entrevistados consideran muy importante el costo-beneficio del proyecto, la capacidad tecnológica, la amplitud del mercado y otros. Es importante observar en esta tabla que la mayoría de los factores sugeridos fueron considerados como muy importantes. El único con porcentaje más elevado en la consideración como poco importante es la contratación de nuevo personal. Al combinar dos preguntas muy similares, 1. ¿Se utilizan solo indicadores financieros para medir los riesgos? Y 2. A la hora de tomar decisiones, ¿se toman en cuenta los riesgos de innovar y sus indicadores? Se pudo observar, analizando por medio de esta tabla, que 3 personas
encuestadas se contradijeron a la hora de responderlas. En la primera pregunta indicaron que solo se tomaban en cuenta los indicadores financieros para medir los riesgos, pero en la segunda pregunta indicaron que se tomaban en cuenta los riesgos de innovar y sus respectivos indicadores a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto, cambiando su inicial decisión sobre cuál es la real situación de la empresa. En otro caso, indicaron en la primera pregunta que se utilizan otros indicadores además de los financieros, pero en la segunda pregunta se aclara que a la hora de tomar decisiones, solo los indicadores de riesgo financieros son tomados en cuenta. Los dos casos anteriores corresponden a experiencias de una empresa privada nacional, lo que nos permitió observar cómo existe un poco de duda de las empresas que actualmente innovan en nuestro país, denotando la inseguridad ante los riesgos de fracaso financiero por invertir en una idea innovadora. Aún así, otros sectores demuestran mayor seguridad de realizar proyectos innovadores, apoyándose en sus indicadores y sus respectivos riesgos. Del total de los entrevistados, esta actitud aplicó para el 84%, contestando que sí tomaban en cuenta los riesgos de innovar y sus respectivos indicadores a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto, y que no solo se toman en cuenta los financieros. El 14% de las empresas en las que trabajan los entrevistados solo utilizan indicadores financieros a la hora de tomar decisiones sobre un proyecto innovador. Esta investigación ha ayudado a confirmar que la hipótesis de que la población que actualmente trabaja en los proyectos de innovación tiene menos de 35 años, en una proporción del 74% de los entrevistados, lo que significa que la mayoría son personas jóvenes y que traen consigo nuevas ideas, frescas e innovadoras. Aún así, la evidencia a través del estudio que debido a la existencia de tantos riesgos a los que se exponen las empresas en sus desarrollos innovadores, las jefaturas o gerencias muchas veces muestran la resistencia ante este tipo de proyectos. Las empresas coinciden en el desarrollo de proyectos innovadores en su mayoría con una frecuencia trimestral, a excepción de las empresas públicas que sin duda optan por una frecuencia un poco más extensa. Esto nos permite ver la apertura que tienen las empresas ante la innovación. Es importante que no solo una empresa transnacional muestra capacidad para desarrollar proyectos en corto tiempo, sino también las empresas privadas nacionales. Actualmente, las empresas conocen los riesgos de la innovación y algunos de ellos toman en cuenta sus indicadores, pero aún así, el riesgo más importante es el financiero. Como lo mencionó uno de los entrevistados en los comentarios opcionales, la mayor parte de las innovaciones no se materializa, el financiamiento es limitado. Es interesante que para las empresas el riesgo más importante sea este, y no el personal capacitado para desarrollar el proyecto. Viendo más a fondo las variables que se tomaron en cuenta, ninguno de los riesgos llegarían a afectar un proyecto si las personas a cargo de este estuvieran todas debidamente capacitadas. En este punto, donde la capacitación en el tema de la innovación viene a ser una nueva tendencia en el mercado de las universidades privadas de nuestro país, pues inducir a los profesionales a mayor capacitación sobre el tema le permite a las empresas costarricenses tener la posibilidad de optar por personal que tiene conocimientos e incluso experiencia en los roles de desarrollo de proyectos innovadores.